Como mencionamos al inicio de este módulo, es muy importante cuando consideramos el diseño de un análisis económico que empezamos con la consideración específica de para quién estamos haciendo el análisis y para cuál decisión y cuál es la perspectiva que tiene el tomador de decisión para informar cómo establecemos el ámbito, acercamiento y los métodos que vamos a utilizar en el análisis económico. En esta charla voy a intentar ofrecer algunos ejemplos específicos de cómo esto puede funcionar en la realidad. Y hay una distinción muy importante para considerar en ese sentido, y es algo que en una de las lecturas que tienen de Joseph Stiglitz para este módulo, hay una discusión de eso al inicio del capítulo que ustedes tienen. Y eso es la distinción entre beneficios privados y beneficios sociales o el bienestar del público, bienestar social. Y es el caso que el mismo actor en algunos casos podría tomar una decisión desde una de esas perspectivas. Entonces es importante que entendamos muy bien quién está tomando la decisión y cuáles son los aspectos más importantes informando ella, ¿no? Ok, por un lado tenemos beneficios privados. Entonces cuando por ejemplo, vamos a la tienda o hacemos las decisiones en nuestras vidas, muchas de esas veces estamos tomando decisiones en términos de beneficios privados. ¿Cómo puedo yo maximizar o optimizar la decisión en términos del retorno de mi inversión? Entonces, si estoy pensando en um, eh, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de una planta embotelladora en una cuenca, una planta privada que es operado por una empresa privada. Ellos van a manejar las decisiones, la mayoría de sus decisiones en términos del retorno de inversión basado en beneficios que la empresa misma va a experimentar. Entonces, si consideramos que tenemos un bosque en una cuenca y este bosque está produciendo una cantidad de beneficios, desde la regulación hídrica de los flujos de agua que caen en este bosque y donde los suelos ayudan a regular esos flujos, hacia la secuestración de carbono y los beneficios que el bosque está proporcionando al mundo, a la comunidad global, para mitigar el impacto del cambio climático a través de ese servicio ecosistémico. Igual hacía, por ejemplo, la sombra que provee este bosque para quizás la producción de café, que va a ayudar a este cultivo, va a proveer beneficios para la recreación de las personas que viven o visitan. Y entonces hay un montón, ya sabemos eso, ¿no? Que los bosques, los ecosistemas hacen un montón de trabajo y en ese trabajo proveen beneficios a un montón de personas y entidades. Pero si estamos tomando una decisión como una empresa privada, una planta que tiene el cargo de producir botellas de cerveza, por ejemplo, vamos a pensar si vamos a invertir nuestros recursos en incrementar la eficiencia de nuestra planta o hacer algo en nuestra planta que va a mejorar, optimizar nuestros costos y mejorar el valor de lo que producimos, o si vamos a invertir en la producción o en la protección de un bosque que está proveniendo un servicio ecosistémico, por ejemplo, a través de la regulación de flujo que va a beneficiar a nuestra planta. Entonces, en este caso, tenemos que muy específicamente sobre cuáles son los flujos, los caudales sobre los cuales
esa empresa depende para la producción de su producto y cómo cuáles ecosistemas están proveniendo servicios ecosistémicos que ayudan a esa empresa por ejemplo, tener agua de mayor calidad o cantidad cuando es apropiado. Entonces, una empresa de agua también puede tener esta perspectiva fácilmente, ¿no? Si una empresa de agua tiene un problema, por ejemplo, tenemos una escasez de agua en la estación seca, como vimos en el ejemplo de Lima, hay varias actividades o intervenciones, proyectos que podríamos implementar para abordar ese problema y podemos comparar entre esas opciones grises y verdes para solucionarlo. Pero entonces el ejemplo de Lima fue por este lado. El análisis fue diseñado por el lado de beneficios privados y una perspectiva así. Pero por el otro lado tenemos la consideración de bienestar público y los beneficios sociales. Y el gobierno tiene la capacidad de considerar este rango más grande de los beneficios y de los costos de un proyecto cuando está tomando decisiones sobre cómo utilizar los recursos públicos. Entonces, tenemos quizás una municipalidad o un gobierno nacional y el gobierno nacional podría ver que un bosque está en peligro y puede ver que ellos tienen interés en asegurar que el bosque continúe a proveer el servicio ecosistémico relacionado con mitigación de cambio climático, así como proveer beneficios críticos para las personas que viven acerca de esos bosques. Quizás hay un valor cultural también importante asociado con ese bosque. Entonces, un gobierno nacional podría actuar en un poco lugar de la sociedad con sus intereses para invertir en la protección de un bosque sin necesariamente monetizar todos esos beneficios, sino valorizar esos beneficios utilizando un rango de métodos económicos que podría dar un valor sobre esos beneficios que quizás no son tan directamente relacionados a la reducción de costos. Como en el caso de empresa de agua para Lima, podríamos ver si no invertimos en la protección de las humedales que están proveniendo de este servicio de regulación hídrica para la ciudad. Tenemos que invertir en un reservorio y la diferencia entre esas inversiones es el retorno de inversión, ¿no? Eso es lo que vamos a ahorrar en términos de costos por la inversión en la infraestructura verde. Igual un gobierno podría ser, si vemos que quizás hay un valor en la inversión en esa humedad por la regulación hídrica y la evitación de costos que va a significar, pero también hay varios otros beneficios. Hay el paisaje y la belleza de ese paisaje que también nos importa, hay los valores culturales, hay todos esos otros beneficios que está proveniendo al nivel de la sociedad que nos interesa. Entonces es muy importante considerar en cuál punto está tomando la decisión cuando consideramos el sector de agua y saneamiento, porque claro que ese sector es regulado por el Estado para asegurar que está proveniendo un servicio y utilizando fondos públicos, que en muchos de esos países las tarifas de agua son recursos públicos de una manera que es consistente con el bienestar público. Y muchas veces eso es la perspectiva que toma, por ejemplo, los ministerios de Economía y Finanzas cuando están decidiendo si un proyecto tiene sentido para el uso de fondos públicos en ese sentido. Entonces, vamos a ver en las charlas que vienen y también
en las charlas de la próxima semana, cómo la definición de perspectiva del análisis, si es desde los beneficios privados o desde una perspectiva que quiere considerar todos los beneficios públicos. Vamos a ver cómo esto va a impactar la decisión del diseño del proyecto, del análisis económico, si vamos a utilizar el análisis de costo-beneficio o el análisis costo-efectividad. Costo-beneficio tiene la capacidad de considerar un rango de beneficios y entonces es mucho más adecuado para considerar el bienestar social, mientras que costo-efectividad es bien estricto en el número de indicadores que se puede considerar. Entonces es mucho más, es mejor diseñado para considerar beneficios privados desde esa perspectiva de optimización de costos. Y de allí vamos a ver en la próxima semana, cuando consideramos los métodos que podemos aplicar para valorizar los servicios ecosistémicos, cómo podemos poner un valor sobre algunos de los beneficios que no son tan claramente relacionados con la evitación de costos específicos o un valor que existe en el mercado. Entonces, si hay un valor sobre, por ejemplo, la belleza de un paisaje o un valor cultural sobre un ecosistema, ¿cómo podríamos valorizar esto para considerar cuál es el valor en realidad a la sociedad de conservar o restaurar tal ecosistema? Entonces, cuando están considerando sus propios contextos esta semana, creo que es muy importante considerar esta parte. ¿Quién es el tomador de decisión? ¿Para qué están tomando la decisión al respecto la inversión en la infraestructura verde? Y en función de esto, sería más adecuado estructurar el análisis en términos desde una perspectiva de evaluación de los beneficios privados bien marcados o desde la perspectiva del bienestar social.